Dios los bendiga. Gracias a todos por conectarse. ¿Cómo pasaron su Navidad? Muy bien, ¿verdad? Muy lindo lo que Dios hizo en esa Navidad. Muy bien. ¿Todos han visto de qué se trata hoy nuestro mensaje? Y yo quiero que hoy usted ya le empiece a hacer a su mente, a su corazón, a su espíritu, la labor de cambiar esa expresión. Nos ha nacido un niño, pero no lo diga como nació allá, nació acá. Y quiero que cada uno repita en su corazón, en su vida, me ha nacido un niño. Me ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño. Ese niño que tienen dentro. Ese niño que se perdió. Ese niño que nadie cuidó. Ese niño que no tuvo esa atención. Ese niño que descubrió cosas que no debía descubrir en la edad cuando menos debía hacerlo. Ese niño que fue quizás una cabeza, que fue responsable desde muy chiquito del cuidado de otros. Un niño que vivió cosas que no debió vivir en todos los aspectos de su vida y quizás fue fragmentada su inocencia. Cuando digo nos ha nacido un niño, es porque hoy a cada uno de ustedes les va a nacer un niño. Van a dar a luz un nuevo niño. Van a ser unas personas que van a poder devolverse a ese tiempo donde no supieron, ni sus cuidadores supieron cómo conservar en ustedes esa inocencia, cómo hacerlos genuinos, cómo devolverlos, cómo decir, hubiese dado mi vida por no haber tenido esa niñez de carencia quizás, de ver unos padres sufrir, de ver que estuvieron ausentes, de ver que eran muy mayores y no podían entender esas necesidades como niño, de ver que hacían lo mejor que podían, pero no era lo mejor para mí. Porque ¿cuántos como padres podemos entender eso? Que muchas veces decimos, estoy haciendo lo mejor para ti, pero hemos tenido hijos que han reclamado, eso no es lo mejor para mí, porque nunca estás, porque lo que me dices no lo recibo bien, porque no me gusta cómo lo haces. Yo todos los sábados, yo llegaba a limpiar mi casa, pero era el aseo general y mi hijo odiaba. No era que no le gustaba, odiaba ver eso, porque en semana no tenía una mamá, trabajaba todo el día. Trabajaba hasta las 6 y estudiaba inglés hasta las 9 de la noche. Y llegaba a mi casa muy tarde. Entonces él ya no tenía una mamá. Y la mamá que creía que estaba haciendo lo mejor, los sábados se ponía a limpiar heredado, porque eso fue lo que yo aprendí. Yo vi una mamá que todo el tiempo hacía oficio y aprendí que eso era parte de mi vida. Los sábados era hacer oficio. Y parte de mi niñez fue haciendo oficio. Todo impecable y los niños jugando y yo haciendo oficio. Entonces yo pensaba que eso era lo mejor para mi hijo, un entorno limpio. Le estoy enseñando a que sea limpio. Y todo eso sin llevarlo al extremo es maravilloso. Hoy nos ha nacido un niño. Hoy nos ha nacido ese niño quebrantado, ese niño que no está, ese niño y usted dirá, pero ya no puedo ser niño. Falso.
Hoy Dios, a través del nacimiento de Jesús, nos está entregando no solo ese nacimiento de Jesús, sino un nuevo nacimiento en nuestra vida. Anoche, mientras yo leía, el Señor me mostró una historia muy triste. Y de niño a esta persona que hizo ese artículo, un padre lo obligó a confesar algo que él nunca había hecho. Y salgámonos del, ¿cómo decirlo? De la profesión como padre. Es algo significativo. Ahora usted véase como ese padre que muchas veces ha puesto a sus hijos a que digan algo que quizás no era. Que quizás no era. Y eso dañó la inocencia de él. El cura le dijo, usted debe confesar que usted hizo esto, algo muy grave. Algo no grave, sino algo que le fragmentó su alma. Y él dice, yo ni siquiera sabía que era eso. No puedo mencionarlo porque sé que tengo niños que quizás sus padres están viendo este mensaje. Pero ustedes están más o menos entendiendo para dónde voy. Y este niño, como no sabía qué era eso, le despertó esa curiosidad para buscar y hacerlo. Y fragmentó su alma porque de ahí en adelante empezó a buscar revistas inapropiadas, a tener una y otra relación. Y yo me cuestionó mucho, me conmovió mucho. Porque fallamos continuamente buscando una verdad, pero despertando una curiosidad. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta que sí se cometieron muchos errores. Nuestros padres creyendo que estaban haciendo lo correcto y nosotros lo heredamos a nuestros hijos. Cuando usted ve Isaías 9:1, que Isaías es un profeta que empieza a anunciar la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. Él nos dice en Isaías 9:1, en el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honraba a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Estamos hablando de experiencias del pasado, ¿verdad? ¿Cierto que estamos hablando de experiencias del pasado? Estamos hablando de experiencias que no debimos vivir, que por X o Y circunstancia se vivieron, pero que para eso Jesús vino a la tierra. Y para eso Dios lo envió como su hijo, porque todos somos hijos. Y la representación de Jesús en nuestra vida es parecernos a él. Isaías 9, ¿qué dice? A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo en angustia, a pesar de todo. Cuando dice la palabra a pesar, te están brindando una esperanza. Te están brindando un nuevo futuro. Y es muy curioso, muy interesante que esté en el anunciamiento de lo que iba a venir, que era Jesús. Es un antes y es un después para que todos podamos experimentar poder ser inocentes nuevamente, poder sacar de nuestra vida un pasado, una niñez, unos errores, una curiosidad, una equivocación
perdonar y poder seguir adelante, porque dice, a pesar de todo, no me lo quiten, a pesar de todo, no habrá más penumbra, oscuridad para la que estuvo en angustia. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, esa misma duda que usted tiene en su corazón la tuvo Nicodemo. Él tuvo la misma pregunta. Él dijo, pero en sus palabras, él dijo lo siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar un hombre? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si hoy un niño nos ha nacido, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo nosotros mismos preguntamos, ¿cómo puede ser que yo me devuelva a mi pasado para poder empezar de nuevo? ¿Qué hago? No, tú no tienes que hacer nada. El que lo tiene que hacer es Dios y Él lo hace todo. Su espíritu lo hace todo. Amén. Él es el que empieza a obrar en usted. Él es el que empieza a poner en usted ese Espíritu Santo para poder volverlo a traer a esa inocencia. Porque Él sabe que los daños más grandes que podemos vivir en nuestra edad adulta empezaron cuando éramos niños. Ahí es donde empiezan los daños del ser humano. Los daños no son en las experiencias cuando ya estamos adultos, sino cuando somos niños. Cuando nosotros nos vamos haciendo más mayores, empezamos a recordar más la niñez. Y por eso, de nuestra edad adulta, nosotros vamos a empezar y hemos escuchado a recordar la infancia como si fuera ayer. Y recuerdo mi mamá, y recuerdo cuando me daba esto, y recuerdo, pero en su edad de adulto, de papá, de persona entre los 30 y los 20 y los 50, usted nunca recordaba eso. Pero entre más vamos creciendo, más nos vamos devolviendo a la inocencia, a recuperar, a recordar los buenos momentos y los momentos difíciles. Las personas mayores recordándolo, tan solo recordándolo, lloran. Las experiencias. Hoy es un día muy especial, porque para eso Dios envió a su Hijo Jesús y hoy celebramos es el nacimiento de Jesús. Y ese nacimiento es un nacimiento en mí, es un niño nuevo. Soy un niño nuevo. Todo lo que me recuerde mi pasado, todo lo que me recuerde experiencias donde nunca deseé estar ahí. Hoy Dios nos da esa promesa, dice, hoy te he entregado a mi Hijo para que nazca un niño nuevo en ti. Hacer ese switch de pensar que la Navidad son los regalos y la Navidad es el corre, que nadie tenía tiempo de nada hasta hoy. Porque había que comprar, porque había que hacer, porque había que terminar, porque no se iba a abrir, porque esto, porque lo otro. Y una pausa. Y por eso hicimos el servicio. Porque eso es realmente la Navidad. Es celebrar a Jesús. Y cuando celebramos su nacimiento, celebramos el nacimiento de ese niño interior en nosotros. Esa genuinidad
esa inocencia. Entonces cuando Nicodemo le pregunta a Dios, dice, bueno, pero ¿cómo yo vuelvo a ser un niño? ¿Cómo yo vuelvo a ser de cero? ¿Cómo yo empiezo a no recordar aquello del pasado para hacerme nuevo? ¿Cómo me hago genuino delante de ti, Dios? ¿Cómo saco eso de mi mente? ¿Cómo saco ese dolor? ¿Cómo saco esa circunstancia? ¿Cómo saco esa situación? Entonces él le respondió. Primero le pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer aún siendo viejo? Entonces Jesús, ¿quién le respondió? Jesús le respondió, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua, el que no naciere y que no es nacido y que no naciera del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Espíritu. Espíritu, diga conmigo espíritu. El Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Él es quien lo hace todo cada vez que nosotros le buscamos. Cada vez que nosotros corremos a Él. Cada vez que nosotros sentimos que aunque hay circunstancias que nos devastan, Él nos levanta. Porque en cada circunstancia adversa de la vida, algo nuevo nace. Algo nuevo nace. No son pérdidas. Todo lo contrario. Cuando nosotros somos niños, somos inocentes. Cuando vamos creciendo, vamos madurando y vamos entrando en conciencia. Por eso todo lo que hoy en día usted está haciendo, lo hace consciente o inconsciente, pero usted ya tiene una decisión, usted ya tiene un punto de partida. Un niño no. Un niño no. Entonces por eso Isaías 9 dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo en angustia. A pesar de todo, a pesar de lo que se haya vivido, a pesar de las experiencias del pasado, a pesar de todo lo que nos ha tomado por sorpresa para robarnos esa inocencia, esa genuinidad, esa espontaneidad. Cuando alguien le ha quitado algo, usted pierde la creatividad. Usted pierde las ganas de crear. Usted pierde el sentido de vida y de propósito por el cual Dios lo ha mandado. Y usted dice, bueno, no, pues fíjese, yo llevo así ya mucho tiempo y se le ha olvidado quién es usted por mucho tiempo. Porque la vida le fue quitando. La vida nos empieza a quitar desde que nacemos. Porque estamos cómodos en el vientre, relajados y salimos a experiencias que ni nos imaginamos. Desde que nacemos, la comodidad se nos fue quitada. Desde que nacemos. Y la inocencia se empieza a perder para ser conscientes. Entonces el mundo empieza a desenvolverse en un tipo de conciencia, pero no de inocencia. Son conscientes o inconscientes de lo que hacen, pero inocentes no. Y cuando un niño nos es nacido de nuevo, ese niño interior, esa creación pura de Dios, empieza a tomar sentido. Cuando nosotros entendemos que en vez de ser conscientes debemos ser inocentes, nuestra vida empieza a tomar un nuevo sentido. Nuestra vida empieza a tomar un nuevo sentido porque no nos alojamos en la conciencia del dolor de lo que produce la experiencia que usted haya vivido, sino
en la inocencia de cómo mantengo lo que Dios me está entregando, cómo me hago diferente, cómo sí experiencias viví en el pasado, fueron dolorosas, pero cómo hoy las transformo. Bueno, la palabra lo dice, él dice a pesar de todo. No dijo un par de cosas, no dijo a pesar de todo, no tendrás más penumbra, no tendrás más oscuridad, no tendrás más dolor. ¿Por qué? No la vamos a poner, la segunda lámina no la quiero ver. En el pasado, porque en el pasado, atrás, las circunstancias nos humillaron. El pasado trae mucho dolor, mucho. Miren, hay personas, yo anoche compartía con una persona y yo vea en sus ojos, yo no veía una falta en ella, sino una falta que le hicieron en él, en ella, no importa. No, uno acarrea vergüenza y no por uno, sino por el sentirse quizás usado por una persona. Y uno empieza a acarrear la vergüenza. Por eso el pasado trae humillación. Cuando usted siente que todo está muy bien, que todo está perfecto y de momento, ¿qué pasó? Usted se siente humillado, se siente avergonzado, pero no por una acción suya, sino por una acción que usted está cargando de otra persona. Y sus ojos dejan de brillar. Sus ojos se convierten en tristeza, se van. Son personas que cuando tú estás hablando con ellas, aunque están ahí, están ausentes. Se desconectan fácilmente de lo que está pasando por la humillación. Y por eso el Señor nos dice en su palabra, dice, en el pasado fueron humillados, pero en el futuro, hoy, Dios los honrará. Cuando uno vive experiencias muy dolorosas, uno dice, uno se siente con pena. El qué dirán es importante en ese momento. ¿Por qué lo vivimos? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Qué? Y nos cuestionamos eso, sentirnos humillados. Es una vergüenza que uno empieza a cargar. Fulanos están completos y a mí me hace falta. Fulano, y empiezas a compararte, pero el Señor nos promete, dice que a pesar de todo, en el futuro Él los honrará. En el futuro, hoy es ese futuro, hoy. La verdadera celebración es que Jesús nació en nuestro corazón y hoy nace algo nuevo. Hoy nace esa inocencia en sus vidas. Ese relato que les hice de ese testimonio de ese hombre es real. Habrán cosas en el pasado que despertaron curiosidades. Y estábamos hablando de lo importante que no es tratar de descubrir algo, obligando a que sea así y que cometemos esos errores como padres. Dígame la verdad, pero dígame la verdad. ¿Cierto que fue usted? ¿Cierto que fue usted? Y el Señor a mí me llevó anoche a vivir esa experiencia de por qué yo tengo la verdad como mi máxima expresión. Y sí, en el pasado tuve una experiencia en la que se me obligó a decir que yo había hecho eso y yo no lo había hecho. Había sido mi hermano. Para nosotros hoy en día es anécdota y nos reímos de eso, pero en ese momento me causó mucho dolor porque yo tuve que decir que yo había sido y yo no había sido y me pegaron muy duro por eso.
Y hablábamos de lo importante que nosotros como padres creemos que hacemos las cosas correctas, pero quizás no es lo correcto para nuestros hijos. Y nosotros somos esos hijos delante de Dios. Las circunstancias nos van a obligar a hacer y decir cosas que no son correctas por agradar a otros. Y ahí es donde se pierde la inocencia. Y empezamos a vivir en una conciencia que no tiene nada que ver con Dios, nada. ¿Qué es lo más importante? ¿Ser conscientes o inocentes? Ser inocentes. La misma palabra lo dice en Proverbios. Es mejor no saber tanto, porque entre más sabiduría adquieres, más consciente te debes hacer. Y es verdad. Cuando uno quiere ser ese tipo de persona que lo quiere saber todo y más, ya eres muy consciente. Y yo estoy hablando no que no aprendan ni no busquen la verdad, no. Hay que buscar, hay que hacerse sabios, pero entiéndanse que sabios es ser conscientes. Y entre más conciencia tengamos, más inocentes debemos ser. Dice más adelante en el 9:2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, porque la luz ha resplandecido. El pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en esas densas tinieblas, y la luz les ha resplandecido. ¿Por qué? Volvemos a Isaías 9, porque a pesar de todo, ¿alguien puede decir a pesar de todo? Y a pesar de todo han visto la luz. Que a pesar de que sintieron, como lo dice acá, que estaban en penumbras, que una cosa oscura se hizo porque se vivió algo muy fuerte en sus vidas que les bloqueó la felicidad. Ustedes hoy pueden decir, oh, a pesar de todo, yo he visto la luz. A pesar de todo, lo dice su palabra. Y es que hay experiencias que para unos pueden ser devastadoras. No sé, hay personas que pueden llegar a tener esa sensibilidad que usted a lo mejor no tiene. Y esas personas, eso las afecta. A usted no, pero a otros sí. Y pueden producir eso, una oscuridad. Y a eso les dicen dramáticos, exagerados, pero es parte de ti. Pero entonces tenemos promesa. Él dice, a pesar de todo. A pesar de todo. Más adelante en el 3 dice, tú has hecho que la nación crezca y has aumentado su alegría. En la presencia de Dios, ¿qué pasa? Nosotros aumentamos la alegría. Pero si fuera por nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Durmiendo. Porque anoche nos trasnochamos, porque nos divertimos, porque compartimos, porque pasamos bien, porque estuvimos en familia, porque había una celebración. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Aquí? No, estaríamos durmiendo profundos, hablando de la experiencia de anoche, de lo que recibimos, de lo que no nos dieron, de lo que nos dieron. Dice, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia. ¿Por qué nos podemos sentir así? Porque algo nuevo ha nacido en nosotros, que todos los días lucha por recuperar tu inocencia, que todos los días lucha por no ser igual, que todos los días lucha en contra de alguna circunstancia adversa que te ha robado la felicidad, que intenta quitártela, que te desagrada esto, que te desagrada aquello, pero tú luchas
porque esa inocencia permanezca. Yo me acuerdo cuando no respondí así. Yo me acuerdo cuando en mi vida todo era felicidad. Yo me acuerdo. Eso es lo que luchamos. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando les aparece un dolorcito en el cuerpo, una cosita. Ay, cómo estaba yo hace un año estaba diferente. Es así, ¿no? Vivimos recordando lo lindo. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, Él dice que aumenta su alegría en ti porque nosotros nos alegramos en la presencia de Dios. Y esa alegría produce gozo, porque Proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando una persona está alegre, todo cambia. Todo se pone diferente, el ánimo, el ambiente, generas una atmósfera diferente. El mundo quiere estar cerca de ti. Eso hace. ¿Y por qué lo hace? En el 9:4, Isaías 9:4 dice, porque ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. El pasado genera eso, un yugo oprime. El pasado nos genera opresión, dolor. Nos pone un peso. Aquí cuando él dice en su palabra, la barra que pesaba sobre sus hombros. El estrés se manifiesta primeramente ¿en dónde? Los hombros. Ponen tensos. Pone a uno pesado. Y la palabra dice que él ciertamente quebró ese yugo que nos oprimía. Esa barra que pesa sobre sus hombros. Y cuando nosotros tenemos esa conciencia de que hoy no celebramos que le regalaron zapatos, hoy celebramos que Él nos ha nacido como niño, que Él nos está recuperando esa inocencia, que Él nos está haciendo de cero, porque Él se lo dijo a Nicodemo, no es por carne. Él le dice, es por espíritu. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si no es así, ¿para qué? Al reino de Dios se entra por el espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Cuando nosotros, ese peso que cargamos, esas luchas, esos pasados, esos dolores no resueltos, son luchas. Cada vez que usted se sienta así, usted está cargando ese peso, esa barra sobre los hombros. Y lo subyuga, lo hace vivir en ese dolor. Pero anteriormente habíamos leído que la presencia de Dios que produce alegría, libertad, la presencia de Dios. Con la presencia de Dios yo no necesito de tomar alternativas para sentirme feliz, porque ya su presencia me hace vivir en esa felicidad. Y esa felicidad es la que el mismo enemigo busca a diario robarnos.
dice en el 9:6, ¿por qué? Porque nos ha nacido un niño. Diga conmigo, nos ha nacido un niño. Cierre sus ojos y tome así sus brazos y diga, nos ha nacido un niño. Me ha nacido un niño. El Señor hoy está poniendo esa inocencia en mi corazón, esa sabiduría, ese perdón, ese control sobre mis emociones, porque Él las controla. Esa paz que reposa constantemente cuando no tengo una explicación. Ese parar de buscar esos misterios por los cuales he perdido la paz. Cuando trato de entender de dónde viene aquello que siempre me lleva a hacerme sentir débil, vulnerable, derrotado, triste y sin fuerzas. Hoy recibo ese niño que me hace buscar a Jesús en todo lo que hace. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre ¿dónde? Los hombros. Quiere decir que Él quita la barra, el peso y pone soberanía, pone paz. Cuando usted recibe a Jesús, todo eso que genera carga, pasado, empieza, Él lo quita y Él pone su soberanía sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero admirable. Él es un Dios fuerte, un Padre eterno, el Príncipe de paz. A eso es a lo que vino Jesús hoy y eso es lo que celebramos hoy. Que Él será siempre ese consejero admirable. ¿Qué busca un niño? ¿No busca el consejo de sus padres? Constantemente. Ahora, que hayan padres ocupados es otra cosa, pero el hijo siempre está buscando el consejo de su padre. ¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hago con esto? Mamá, ¿qué dijo eso? Y son miles de preguntas que hoy en día, con conciencia, como padres que hemos vivido experiencias, entendemos que todas hay que responderlas. Todas. Porque cuando el papá no está presente, la curiosidad dice, aquí estoy, ven y juegas conmigo, ven que te quiero enseñar. Y no les va a enseñar nada bueno. Es importante ser presentes. Es importante escucharlos. Aún siendo adultos que conocemos a Cristo. Porque siempre van a haber dudas como hijos, siempre. No importa la edad, nuestros hijos nos van a buscar, siempre. Y como padres sabemos qué les causa a ellos dolor en su corazón. Siempre. Hoy yo elijo quitarme la barra de peso, de yugo, que no me hace estar dispuesta, sino que dejo que el soberano descanse sobre mis hombros. Cuando Él dice que Él nos dará esa soberanía
sobre nuestros hombros, que reposará. Quiere decir que usted estará siempre listo para dar lo mejor de usted, para sentirse seguro donde quiera que va, para poder responder en la forma correcta, para poder decir: yo estoy seguro de lo que Dios puso en mí. Y ese niño inseguro, ese niño con miedo, ese niño que ha hecho estragos, ese niño que hoy en día es un adulto y sigue cometiendo errores, se retracta para darle paso a un niño inocente, nuevo. Nosotros ya no somos responsables del pasado, somos responsables del futuro. Y dice su palabra que en el futuro Él nos honrará. Usted hoy es parte de ese futuro. Hoy es parte de ese futuro. No es más pasado, es futuro. Usted hoy es responsable de su sanidad. Hoy usted es responsable de su libertad. Hoy usted es responsable de sus palabras, de sus decisiones. Porque Dios está poniendo un niño nuevo al que usted puede formar. Cuando usted va a una sesión de psicología, no habla de su presente, habla de su pasado. Y su pasado es niñez. Pero ya no somos niños, somos adultos. Y somos adultos responsables de lo que formamos hoy en día. Y aunque hay muchas circunstancias que tienden a doblegarnos, seremos responsables porque cada una de ellas salga de nuestra vida. Hay cosas físicamente que vienen a ser lo que dice la palabra, un yugo, una opresión, que vienen a robarnos la paz. Pero hoy dice Él en su palabra que Él nos dio, hoy nació un consejero admirable. Un consejero admirable. Y mi consejero admirable, cuando me he sentido mal, cuando me he sentido enferma, cuando me he sentido en el piso por circunstancias que me devastan, cuando me he sentido muy contenta, cuando me he sentido en la gloria, siempre voy al consejo. Y cuando he estado mal, Él me levanta. Y cuando estoy feliz, Él me afirma. Porque Él es mi consejero. Él es un consejero admirable. Y ese es el consejo que Dios quiere que tú busques continuamente en su palabra. Porque la familia se quedará corta para tus sentimientos. Es difícil que alguien se ponga en nuestros zapatos. Muy difícil. Que alguien experimente lo que nosotros sentimos, lo que vivimos. Y ahí eso genera un conflicto como familia. Usted no me entiende, es que usted no sabe, es que usted no esto, es un conflicto. Pero como yo sí sé qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que tengo que recuperar, qué es lo que tengo que sanar, cómo yo tengo que ser delante de Dios para que Él me halle en esa inocencia y no en esa maldad que todo lo desconfía, que todo lo siente, que todo lo vive, que todo lo... ¿Es así o no es así? Yo tengo que elegir. Nosotros somos quienes elegimos ese futuro que nos honrará. Y no un pasado que me deshonra completamente. Todos hemos vivido experiencias negativas. Todos hemos hecho algo de lo cual nos hemos arrepentido. Pero es pasado. Todas las cosas las hago nuevas, dice el Señor. Todas son nuevas. Y yo no te quiero ver con la cabeza abajo. El sentimiento más horrible que experimenta el ser humano se llama culpa. La visión inmediatamente se las quita. La culpa, condenados, están en una circunstancia y se ven rodeados. Se sienten avergonzados. ¿Usted cree que Dios disfruta verlo así? No. No.
porque eso es yugo, eso es peso, eso es deshonra. Dios disfruta cuando Él nace en usted y lo ve así, con soberanía, con actitud de Cristo, con seguridad. Usted tiene que hacer muchos ejercicios a diario y no le estoy hablando físicos, espirituales. Usted todos los días tiene que recordarse quién es usted, quién fue usted, quién es él, quién es usted en las manos de Dios. ¿Quién es en las manos de Dios? ¿Cómo Él ha cambiado su tristeza en alegría? ¿Por qué? En el 7 dice, porque Él extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Su paz no tendrá fin. ¿Están entendiendo lo poderoso que es esa palabra? Que la paz que nosotros adquirimos cuando recibimos a Jesús no tendrá fin. Y esa palabra fue como cuando uno la ve chiquita y se empieza a hacer gigante en mi vida. Porque yo he experimentado circunstancias en las que he sentido que se me fue la paz. Que no está por ninguna parte. Pero de momento surge una situación que vuelve a traer el equilibrio. Y me da esa seguridad nuevamente de experimentar que su paz nunca se ha ido. Que aunque uno sienta que, ¿qué pasó? Ay, estábamos de lo más bien. ¿Qué pasó? A robar, caos, discordia, contiendas, miedos. Pero usted puede vivirlas todas. Pero de momento viene otra circunstancia inmediata y dice, aquí está tu paz. Yo no me he ido ni me voy a ir, porque yo te hice aquí para extenderte y para que mi paz no tenga fin. La paz de Dios nunca tendrá fin. No tiene un punto. Esto dice en el final del 7, lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Dios es un Dios muy celoso, muy celoso. Él no permite nada contigo, nada. Cuando se presentan luchas, batallas, personas, él dice, permiso es mi hija, es intocable. Permiso es mi hijo, me pertenece. Son intocables. Yo habito en el corazón de ellos. Yo conozco sus luchas. Yo conozco sus comienzos y los llevaré a esa inocencia que fue quitada y empezaron en un conocimiento absurdo, creyendo y eligiendo que esa es la vida, heredando comportamientos y actitudes de papás que quisieron hacerlo mejor, pero no era lo correcto. Dios nos quiere hacer nuevos de paquete. Y hoy es ese día. Hoy usted es un paquete. Hoy usted es un regalo para alguien. Hoy usted es el verdadero sentido porque usted está recibiendo a Jesús en su corazón. Hoy usted está celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Cuando lo celebramos, nacemos con Él. Vivimos con Él. Y eso lo lleva a cabo Dios en nuestra vida. Hoy nosotros seremos responsables del futuro que estará lleno de honra o de un pasado que te persigue con condenación, con culpas, con vergüenza, sintiéndote humillado, humillándote. Tú eliges. Tú eliges. Hoy nos es nacido el consejero. Busquen el consejo de Dios. Busquen el consejo de Dios.
porque nadie se podrá poner en sus zapatos más que usted mismo. Yo hice un ejercicio aquí donde le pedí que se cambiaran los zapatos y se pusiera el zapato de la persona que tenía al lado. No le va a quedar. Y si le queda grande, o lo siente ancho, o lo siente angosto, y nadie va a poder llenar tu lugar más que Jesús. Por eso Nicodemo hizo la pregunta y Dios le respondió a través de mi espíritu. Y cuando Jesús va a la cruz, Él les dice, les dejo mi espíritu. Él no se lo llevó. Les dejo mi espíritu. Jesús no fue egoísta. Él nos dejó su espíritu. ¿Dónde yo busco al espíritu? En la presencia de Dios. ¿Y qué encuentro en la presencia de Dios? Libertad, paz. ¿Una paz que no tiene fin? Que no tiene fin. Y que independientemente de lo que nosotros experimentemos, inmediatamente Él dice con permiso, ellos me pertenecen y son intocables y les devolveré esa paz. Y por eso cuando yo recibo mensajes constantemente, pastora, pasa esto, aquello, pero todo se ha calmado. Pero estamos bien, pero Dios está obrando, pero porque lo dice en su palabra. Isaías era un profeta que anunciaba que algo nuevo venía y él decía, a pesar de todo, no habrá más penumbra, no habrá más angustia. ¿Estamos entendiendo ese poderoso versículo? Nos ha nacido un consejero. Oh, yo no sé a dónde ir, yo no sé qué hacer. Vea la palabra de Dios. Cuando Él quiere hablar, lo hace de formas maravillosas a través de su palabra. ¿Están buscando sanidad? Vayan a la palabra. Busquen la palabra de Dios. Porque dice que es medicina para nuestros huesos. Porque dice que cuando el corazón le busca y está alegre, inmediatamente se refleja en la cara. El dolor es todo lo opuesto. Así que vamos hoy a buscar a Jesús, a buscar ese niño que nos ha nacido de nuevo, a elegir acciones que en el futuro me van a honrar. Elegir futuro que me honrará. Vamos a ponernos de pie y le vamos a decir gracias, Señor. Gracias porque hoy tú me estás dando la fuerza. Gracias, Señor, porque tú no me quieres rendido. Gracias, Señor, porque esa molestia que tengo, Señor, tú la estás sanando porque me estás devolviendo a ser ese niño sano, a ser ese niño perfecto ante tus ojos, ese niño inocente, ese niño que tú formaste, ese niño que tú recibiste, ese niño que empieza, mi Dios, una nueva etapa contigo. Gracias porque cuando se termina el año, no termina como cualquier cosa, sino con un nacimiento. Un nacimiento, eso no es cualquier cosa. Cuando nosotros vamos a comenzar un año nuevo, decimos, este sí va a ser nuevo. Bueno, es nuevo desde el 25 de diciembre, es nuevo. Es nuevo desde que elegí poner inocencia en ti nuevamente. ¿Cuántos quieren esa inocencia? ¿Cuántos quieren volver a ser esos niños felices que reían, esos niños que no pensaban mal, esos niños que no les fueron abiertos sus ojos a la maldad, quizás esos niños que tuvieron carencias, pero que se refugiaban en algo que les producía felicidad? Hoy vayan a ese refugio seguro de felicidad, de tranquilidad, de paz, porque su paz no tiene fin, dice el Señor. Amén. Vamos a adorar a Dios y le vamos a decir gracias, papá, por tu presencia.